Historias de venganza. Parte 23. No pagaste la renta y nos robaste, pierdes tu trabajo y a la cárcel. He vivido en el área de Los Feliz por 10 años. Vine a Los Ángeles desde Oregon para la universidad. Nunca terminé la universidad, pero conocí a mi esposo aquí. Ahora tengo 34 años. Mi esposo Jim, de 41 años, y yo tenemos una pequeña tienda de artesanías. También tocamos música en una banda. Jim también es un arquitecto a medio tiempo. Ni la tienda ni la banda nos da mucho dinero, pero es suficiente. Mayormente dependemos del trabajo de arquitecto de mi esposo. Decidimos rentar un cuarto en nuestra casa para tener un ingreso más. Compramos una casa estilo bungalow de 2 habitaciones, donde una de ellas tiene su propia entrada privada. Mi esposo hizo algunos arreglos para que sea como un pequeño apartamento, ya que tenía su propio baño. No tenía una regadera, pero mi esposo hizo una. No había cocina, pero él arregló un pequeño rincón donde instaló un mini refrigerador, una parrilla y un microondas. Por los últimos 4 años tuvimos una par de buenos arrendatarios, normalmente estudiantes de universidad que se quedaban por el año escolar y luego se iban. Todos pagaban su renta a tiempo y no hacían daños. Kevin fue diferente. Kevin era un bartender de 30 años que trabajaba en el antro local. Se veía de buen ver y que no causaba problemas, y ya que era más grande que los estudiantes que habíamos tenido antes, pensamos que sería aún más responsable. No pudimos estar más equivocados. Después de 4 meses sin ningún incidente, de repente Kevin empezó a ser un arrendatario terrible. Ponía música muy alta tarde por la noche y hacía que nuestros vecinos llamaran a la policía. Llevaba mujeres, lo que es su derecho ya que es su departamento, pero hablaban muy ruidosamente y bebían afuera, y de nuevo, los vecinos tenían que llamar a la policía porque no se callaban. Hablé con Kevin sobre eso y se rió en mi cara. Él actuó diferente cuando mi esposo lo enfrentó porque Jim le rompería la mandíbula. Pero aunque Kevin se disculpó, unos días después volvió a lo mismo. Incluso tomó el hábito de fumar María en el porche, y los hacía tanto que los vecinos se tuvieron que quejar de nuevo. Pagaba la renta, pero se retrasaba muchos días o nos pedía el favor de que le aceptáramos la mitad de la renta el día 1 y la otra mitad el día 15 para coincidir con sus días de paga. A menudo fingía que nos pagó y decía que dejó el cheque bajo nuestra puerta, pero eso era claramente una mentira. Intentamos ser pacientes con él. Él tenía contrato por solo 6 meses, por lo que una vez que pasaron esos 6 meses, mi esposo le dijo que se tenía que ir. Kevin se quejó de que estábamos siendo racistas con él. Sin sentido, porque en esta historia todos somos blancos. Pero Kevin se cree de color por alguna razón y habla con un acento ridículo, como queriendo parecer protagonista de alguna película de pandillas de los 70. A veces trataba de imitar a Tupac. En fin, dijo que se mudaría, pero que le diéramos tiempo. Era justo. Le dimos toda la documentación legal donde se le avisaba que tenía que desocupar el apartamento en los próximos días. Y al final de esos días, aún no se iba ni parecía que tuviera planes de hacerlo. Él hablaba de derechos de prescripción y esas cosas. Durante todo este tiempo, él seguía poniendo música alta, fumando en el porche, trayendo mujeres y hablando muy alto por la noche y siendo un fastidio. Finalmente, después de que pasaron 6 meses y estuvo medio año sin pagarnos un centavo, se mudó. Mi esposo y yo aprendimos la lección. Derrumbó la pared divisoria y ahora vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones otra vez. Pero Kevin no se fue bien. Prácticamente se fugó porque sabía que nos debía muchos meses de renta. No dejó una dirección y dejó de contestar los mensajes. Lo que sí dejó fue un desastre. También se robó una cafetera muy elegante y costosa que pusimos en su apartamento para que la use, y también el mini refrigerador y el microondas. Dejó la parrilla, pero prácticamente destruida. Parecía que intentó cocinar sustancias en ella. Tomó muchas de sus pertenencias personales, pero el torpe no revisó todos sus rincones y escondites porque encontramos muchas de sus sustancias y lo que usaba para consumirlas, pipas y esas cosas. Todo lo pusimos en una caja con su nombre por si algún día quería reclamarlas. Mi esposo intentó ir a la corte para presentar pequeñas quejas contra él, pero ni siquiera sabíamos dónde encontrarlo. Aparte, él es más de la opinión de esto es una experiencia, aprendamos y hagamos las cosas diferentes la próxima vez. Pero yo no soy así y no quería quedarme sin un poco de venganza.
Kevin nunca nos dijo exactamente en qué bar trabajaba porque es un mentiroso, pero en sus pláticas nocturnas y ruidosas alcancé a escuchar que mencionó el nombre del bar. Entonces, como 5 días después de que se fue, fui al lugar y pregunté por él a los empleados. Nunca les dije que era quien le rentaba. La nueva bartender asumió por sí sola que era una de las amantes de Kevin y yo seguí con el juego. Ella empatizó conmigo y mientras hablábamos de lo que Kevin era, me dijo que todo el tiempo que ha estado en Los Ángeles, ha estado yendo a la escuela para ser enfermero. Yo le dije que él me bloqueó en redes sociales. No te preocupes, me dijo. Luego sacó su teléfono y me enseñó su perfil. Ahí vi que se mudó a Nevada y que estaba haciendo sus prácticas en una clínica. Le di las gracias a la chica y me fui a casa. Ahora que sabía que ahí trabaja, llamé a la clínica para confirmarlo. Supuse que lo obligaban a hacer un antidoping, pero aún así tendría amigos en su casa haciendo cosas ilegales. O tal vez hizo trampa en su antidoping. ¿Quién sabe? Encontré el nombre de su supervisor y de nuevo llamé a la clínica fingiendo ser una clienta y casualmente confirmé que ese tipo era el jefe de Kevin. Luego tomé la caja con las cosas de Kevin junto con sus sustancias y las cosas que usaba para consumirlas y la llevé a la policía. Les expliqué que Kevin solía rentar mi departamento pero abandonó esas cosas ahí. Yo tengo la apariencia de maestra de kinder por lo que para los policías era obvio que yo no sabía qué eran esas cosas. Les conté que no sabía dónde él vivía ahora pero sí me sabía la dirección de su trabajo. Ah, y también tengo el número de su jefe. Yo no sé cómo funcionan estas cosas oficial. ¿Podría usted manejarlo? Por supuesto, señora. Ese es nuestro trabajo. Entonces, un mes después, mi esposo y yo todavía no recuperábamos nuestras cosas ni recibíamos el pago de 6 meses de renta que nos debía Kevin. Pero, llamé a la clínica fingiendo ser una pariente de Kevin y pregunté si podía hablar con él y así me di cuenta que él ya no trabaja aquí. ¿No te lo dijo? Lo despidieron. Esta persona que contestó el teléfono habla de más, pero para mí mejor. Luego volví a hablar con el oficial que me recibió la caja y me dijo que la María no era gran problema, pero la posesión de todas las demás cosas sí era un gran delito. Mi esposo, que ya sabía lo que hice y estaba totalmente de acuerdo, vino conmigo a la estación y dimos una declaración de todo lo que sabíamos sobre lo que había en la caja. Se pusieron en contacto con Kevin y bajo la presión de ellos y la policía de su nuevo estado le hicieron confesar que esas cosas eran de él. Por supuesto, no sin antes mentir diciendo que esas cosas eran mías y de mi esposo. Ahora, los delitos estaban para siempre en su expediente por lo que nunca podría conseguir trabajo en su campo. Además, descubrimos su dirección y le mandamos unos bonitos papeles de la corte por meses de renta que debía por robo y por daños. Fue una victoria automática para nosotros. No nos surgía que este idiota nos pagara nuestro dinero, pero aún así fue muy satisfactorio todo esto. Mi esposo y yo fuimos al bar en el que Kevin solía trabajar y la chica bartender me reconoció y fue a darme un abrazo. Yo le confesé que no era la novia de Kevin y le conté la verdad y ella dijo que fue genial lo que hice y que era bueno que lo hayan atrapado. Y hablando de atraparlo, lo condenaron por posesión en su nuevo departamento y ahora está en la cárcel. Ella me preguntó si no tenía miedo de que se vengara y mi esposo se rió y dijo, espero que lo haga, porque si intenta algo, le romperé la mandíbula. Tú lo tienes agregado en redes sociales, puedes decirle que lo estaré esperando.